Iba a venir, pero se escuchó la vista. Aquí, miren, aquí hay lugar, todo debe aquí. Clarito el Amén. La mano. Vamos a presentarnos delante de Dios con reverencia. Amén. Amén. Van a empezar el escudo. Pase por allá. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Este momento le pertenece a Dios y por lo tanto les pido reverencia porque Él es Dios. Amén. Maravilloso y gran Rey, Santo de los santos, eterno Dios. En esta tarde, Señor, estamos en su presencia una vez más, dándole gloria y honra a usted. Reconociendo, Señor, nuestra dependencia en usted y sabiendo que nosotros no somos nada, Señor. Estamos en su presencia en esta tarde conforme a sus promesas, porque nos permite estar en su presencia hoy, Señor. Usted lo está permitiendo a su siervo estar aquí con sus hijos y con sus hijas. Que no sea yo, Señor, que sea usted en este momento, Señor. Que su Santo Espíritu sea, Señor, y no nosotros. Esta palabra que sale de mis labios salga con la unción de su Espíritu Santo, Jesús. Y que tenga trascendencia en el corazón y en la mente y en el corazón de cada uno, Señor, y de cada una de sus hijas. Que sean transformados sus corazones y edificados, Señor, para vida eterna. Conforme a las promesas que usted ha dado para el pueblo, que usted ha llamado y comprado con su sangre preciosa, Señor. Que esa palabra llegue, Señor, a sus corazones y a sus mentes, como usted escrito, que en los últimos tiempos usted escribiría sus leyes, sus mandatos, sus mandamientos en la mente y en el corazón del pueblo. Padre, sea así en su nombre maravilloso. Gracias, Jesús, por todo lo que usted hace y todo lo que está haciendo. Gracias, Señor. Jeremías capítulo 18, 15. El tema es para la gloria y honra del Señor. Dios está esperando que el pueblo se vuelva a Él. Porque está aconteciendo en el mundo unas cosas terribles en la humanidad. Y el Señor dice por medio de la palabra, ¿verdad? ¿Quién tiene la cita bíblica, hermanos? 18 de Jeremías, capítulo 15. 18:15. ¿Bueno? ¿Cómo dice ahí la palabra? ¿Lo tiene? Porque mi pueblo me ha olvidado insensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Porque mi pueblo se ha olvidado. El pueblo de Dios está teniendo crisis de olvido. Consensan a otras cosas, a la vanidad, y en el camino del Señor ya no quieren caminar muchos. Es un mal que la iglesia tiene ahora. El Señor está hablándole al pueblo santo, redimido en Cristo. Y el Señor quiere que el pueblo de Dios sea salvo. Pero el pueblo de Dios no quiere caminar por la senda que el Señor marcó, sino que se ha retrocedido hacia atrás. Y se ha olvidado de Dios. Y usted puede decir, ¿cómo se ha olvidado de Dios? Es que ha dejado los preceptos de Dios, los mandatos de Dios. Han hecho la voluntad propia, pero no el mandato de Dios. Y es ahí donde dice el Señor, porque el pueblo se ha olvidado de mí. Amén. Amén. Fíjense lo que dice ahí en Jeremías, capítulo 7, 11 al 24. Ahí nos va a dar un poquito más de luz al tema. 7,
Jeremías 7, 11 al 24. Ahí narra el Señor una porción más clara de lo que el Señor quiere hoy, que su pueblo empiece a razonar en la vida o en el llamamiento que tiene. El pueblo de Dios se ha olvidado de buscar a Dios, se ha olvidado de los mandatos de Dios y se ha olvidado de todo porque se ha vuelto atrás. Amén. Dice ahí, para la gloria y honra del Señor: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confías, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea que Dios le habló a Israel de una manera correcta y quería bendecirlo. Israel no quiso caminar por las sendas que Jehová le marcó. El cristiano ha sido llamado en Cristo y la iglesia se ha vuelto también atrás en este tiempo. Fíjese lo que dice aquí, que lo provocaron a ira. Israel tenía al Dios vivo, fue manifiesto en el tiempo que Él se manifestó, sacándolo de Egipto, de la tierra de servidumbre. El cristiano de ahora es una similitud de lo que antes pasó. A nosotros nos sacó del fango del mundo, del pecado, nos sacó de la inmundicia, para darnos un proyecto nuevo. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios ahora? Yo no estoy diciendo que se ha vuelto atrás a adorar imágenes, pero se ha vuelto insensible a la palabra y a la voluntad de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, sino que haciendo su propia voluntad, no incenciando a los ídolos, sino haciendo a sí mismo ídolo de sí mismo, porque tomando su propio parecer hace su santa voluntad, pero no la voluntad ni el mandato de Dios. Por lo tanto, se ha olvidado de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Se ha olvidado del llamamiento y del propósito divino que el Señor puso en la iglesia o en los llamados en Cristo. ¿Verdad? Se fueron hacia atrás, no han escuchado la voz de Dios, porque dice que se fueron hacia atrás. Luego despierta la ira de Dios sobre el mundo. Aquí también está hablando también para los no convertidos, porque este tema abarca para los convertidos y no convertidos, ¿verdad? A los convertidos les está diciendo que no seamos como los antiguos, ¿verdad?
que tengamos el poder entender la voz de Dios y hacer su voluntad. Dice que no escucharon su voz. ¿Qué hicieron los israelitas? Adoptaron los dioses que tenían las naciones que Jehová había echado para darles la tierra a ellos. Los adoptaron, ¿sí? Y se hicieron semejantes o peor que ellos, que los que vivían en esas tierras. Y dice que él se llenó de ira, porque tampoco les exigió que le hicieran ofrendas. Nada más les dijo aquí en el verso 23, dice: os mandé diciendo, escuchad mi voz y seréis vosotros, dice, y seré para vosotros Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todos mis caminos, y mandé para que vayan bien, dice, y les mandé para que les vaya bien. Dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para oír. No escucharon la voz de Dios, sino que dice, caminaron en sus propios consejos. ¿Sí? ¿Qué decimos de los cristianos ahorita? Andan conforme a su parecer y conforme a su consejo de su corazón, pero no conforme al corazón y el llamamiento que tienen. Y es ahí donde estamos fallando como iglesia. Estamos fallándole a Dios porque no estamos haciendo atención a la voz de Dios. Estamos caminando hacia atrás. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Muy claramente. Dice, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El cristiano no está llamado para ir en retroceso, ¿verdad? Yo les decía en un estudio anterior que un día el Señor me muestra la vida de una hermana en Cristo que iba muy bien hacia el reino del cielo, y luego el Señor me la muestra en visión y dice, mira cómo está retrocedido hacia atrás escalones, y miraba cómo el hermano daba pasos en los escalones hacia atrás. ¿Sí? Y yo tuve que acercarme a ella y decirle, hermana, el Señor está diciendo que usted ha retrocedido. Y ella dice, no, yo estoy bien. Malo. Nunca usted debe decir que está bien, porque es cuando está comprobando que anda mal. Usted está comprobando que está mal. Cuando dice, no, yo estoy bien, está en la dureza del corazón, obstinado en su propio parecer y no en el parecer de Dios. Y ahí estamos en un equívoco. Amén. El cristiano debe decir, bueno, hermano, si el Señor le mostró eso, ore por mí, ¿verdad? Porque yo no quiero retroceder, yo quiero avanzar hacia adelante. Esa es la postura correcta de un cristiano que quiere ser salvo. No, yo estoy bien. Usted está diciendo que anda mal. Amén. Amén. Dice que retrocedieron hacia atrás por la dureza de su corazón malvado, dice aquí la Biblia. Claritamente se lo está diciendo Dios. Entonces ahí hay, dice que fue olvidado Dios. ¿Ah? Dice que el pueblo lo olvidó. Se le olvidaron todas las cosas que había hecho Dios por ellos. Los había sacado de la esclavitud, los había llevado a una tierra más eminente que la que ellos vivían. Vivían en un desierto donde no se producía nada, ahora los llevó a donde había aguas, manantiales, había miel, había animales que comer, había fructicidad. ¿Ah? Pero se olvidaron y se fueron tras los dioses. Dice aquí que los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban masa para hacer las tortas a la reina del cielo para hacerlo enojar. ¿Sí? Se volvieron del llamamiento. Israel, después de haber conocido, pasado por el mar, les dio del maná del cielo, hizo todos los milagros preciosos que hizo antes de sacarlos. Se les olvidó todo eso. La nube los llevaba y los pastoreaba, y de noche el fuego los alumbraba, y se les olvidó. Y fueron a decir que la reina del cielo, que los Baales, que los otros dioses, ¿ya?, que adoptaron de las naciones a las naciones a las cuales entró Israel, se les olvidó del Dios viviente, se olvidaron de Dios. Tanto se olvidaron de Dios que le dice Dios a Moisés, baja, porque el pueblo que ha sacado se ha corrompido. Ya habían hecho un becerro de oro para adorar, y diciendo que ese becerro era el Dios que los había pasado por el mar. Ingratos. Se habían olvidado de aquel que los había sacado. Se olvidaron de Dios. El cristiano tiene las mismas características en este tiempo. Se les ha olvidado los milagros que Dios ha hecho en la transformación que ha hecho en usted y en mí. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué nos cambió?
los beneficios que hemos recibido, milagros en nuestros hijos, milagros en nosotros, milagros en nuestro trabajo, milagros en tantas cosas que ha hecho Dios. Nos sacó de la esclavitud del mundo. A Israel lo sacó de una esclavitud, ¿verdad?, del faraón. Pero el Señor a nosotros hizo cosa más grande, porque nos sacó de la esclavitud del mundo y de la esclavitud de Satanás. Fíjese lo precioso. Ahora en lo espiritual nos ha sacado de la esclavitud de Satanás para darnos vida cuando no teníamos, y nos adoptó como hijos, no siendo merecedores, y se nos ha olvidado. ¿Sí? Andamos en nuestro parecer, en nuestra obstinación, andamos de una manera incorrecta, que en vez de glorificar a Dios, lo estamos vituperando. En vez de estarle dando gloria al Señor por lo que me regaló, por mi adopción, estoy vituperando el nombre de Jesucristo. Y luego, después de eso, ni siquiera estoy entrando yo a la salvación, no está entrando usted a la salvación, y no está dejando por su testimonio, o mi testimonio, que otros que pudieran ser salvos, vayan a ser salvos. Se nos ha olvidado el santo mandato. ¿Para qué fuimos llamados? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que sacamos del cautiverio a los que están esclavos del pecado. Para que seamos testimonio y luz de las naciones. ¿No? Pero al pueblo de Dios se le ha olvidado. Por este siervo de Dios hoy le está recordando a los que están escuchando que Dios está demandando de su pueblo fidelidad. Está demandando ese compromiso que hizo el pueblo con Él. Pactaron un pacto que está fallido. El pueblo de Dios no está caminando conforme al llamamiento, ¿verdad? Porque el llamamiento es de obedecer y amar a Dios, ¿verdad? Y si no, vamos a ver a Marcos 12, 30, 31. ¿Cuál es el legado principal del pueblo que ha sido llamado en Cristo para la gloria y honra de Dios? Una hermana que lo lea. Marcos 12, 30, 31. ¿Cómo dice ahí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Mandamiento para usted qué es? Un mandato, ¿verdad? Es un mandato. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si nosotros fuimos llamados en Cristo para salvación eterna y fuimos adoptados por Cristo para su gloria, y no amo al que me llamó, entonces no estoy obedeciendo el mandato, ni estoy bajo el mandato que el Señor mandó. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero yo les digo claramente, y se los vuelvo a recordar, que al cabo vive el Señor, que yo no miento en este aspecto. Este mandamiento yo no lo conocí, pero cuando el Señor me lo enseña, cuando me llevó allá donde está la reservación que Él tiene, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hasta que se fundió en mí este mandamiento, yo fui purificado y santificado para salir de ese lugar, aunque estaba con el Creador de la vida. Entonces, ¿cuán grande es este mandamiento? Es un mandato de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿A una persona que se le ama se le obedece? ¿Sí o no? Casados y casadas, ¿se le obedece? ¿Sí o no? Usted fue casada con su marido y le obedece. Usted está casada con su esposa y le obedece. Usted está casada con Cristo. ¿Y por qué esa deslealtad como hija de Dios, como hijo de Dios? ¿Por qué esa deslealtad? Si usted ya está casada, hizo un pacto con Dios. No lo hizo con un hombre, no lo hizo con
con nadie terrenal, lo hizo con Dios, porque el pacto de salvación es con Dios, no es con el hombre, ¿verdad? Entonces ahí mismo en Marcos 12:33, ahí le vuelve a recordar y le da la confirmación de lo que estamos viendo, del mandato, que se ha olvidado del pueblo de ese mandato. Amén. 12:33, ¿qué dice? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea que el obedecer rebasa cualquier ofrenda o cualquier sacrificio que esté presente delante de Dios. Pero si el pueblo de Dios no tiene lealtad en amar a Dios, entonces no va a haber una relación correcta con Dios. Y por lo tanto, usted y yo, si no hacemos la voluntad de Dios conforme al mandato, nosotros nos hemos olvidado de Dios y nos hemos puesto antes que Dios, porque hacemos lo que a nosotros nos parece y no el mandato que el Señor ha puesto sobre mi vida al adoptarme como hijo, como hija. Anteponemos mi deseo carnal, mis emociones, antes que el mandato que Dios puso en mi vida, en la elección que Él me dio. Amén. Que tenía que amarle es un mandato. Amén. Obedecerle, escuchar su voz. Amén. El amarle con todo el corazón dice que es, amén, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. ¿Sí? Entonces nos estará faltando entendimiento para poder llevar a cabo ese ordenamiento de Dios, porque dice que el pueblo de Israel se olvidó de dónde lo había sacado, los milagros que había hecho. Y si al cristiano se le ha olvidado de dónde lo sacó y cómo lo transformó el Señor y cómo lo adoptó, estamos mal. Y andamos mal, porque no estamos con el conocimiento, no tenemos entendimiento. Amén. Israel perdió el conocimiento después que lo sacó con milagros y señales. Y el pueblo de Dios ahorita tiene el mismo problema. Muchos cristianos ya van caminando a ciegas, ya no saben si son cristianos o no son. No, es más, no saben si tienen a Dios todavía o no lo tienen. No saben si va caminando con ellos o no. Porque lo ignoran a Dios y anteponen su voluntad, ¿verdad? Vamos a ver otra cita bíblica relativa a esto. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 21, 3 y 2. Se olvidaron de Dios. Segunda de Reyes 21. ¿Ven? Bueno. ¿Amén? ¿Cómo dice ahí? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué está pasando con los cristianos ahora? Están provocando a ir a Dios porque ni hacen la voluntad de Dios, ni se apegan a los mandamientos, ni guardan los mandamientos, y luego se vuelven hacia atrás, ¿verdad? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que había echado de delante de ellos, de los hijos de Israel.
Dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Dios, al no hacer la voluntad ni escuchar la voz de Dios, ni tener presente el llamamiento para qué lo llamó Dios, entonces está haciendo igual que este personaje bíblico. Está volviendo otra vez, lo sacó del mundo y se está volviendo al mundo. Quiere andar como el mundo, hace los deseos del mundo y quiere andar conforme al mundo, cuando Dios ya lo había sacado de ahí. Se ha vuelto atrás y se sigue volviendo atrás. Quiere todos los deseos, quiere andar conforme al mundo, no conforme al llamamiento ni conforme a la voluntad de Dios, sino que anda conforme a la voluntad propia de su persona. Es un mal que hay en la iglesia del Señor. Hoy el Señor está hablándole a la iglesia y también le está hablando al mundo, ¿verdad? Para que entienda que Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos. Si nosotros no entendemos esto, tenemos un grave problema. ¿Sí? Dice que se volvieron atrás, se rebelaron contra Dios y haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Fíjese bien. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. El pueblo de Dios quiere andar como el mundo. Usted no puede andar como el mundo porque usted tiene un santo llamamiento y es un pueblo santificado por Cristo y está llamado para la gloria y honra de Dios. Usted no puede parecerse al mundo. Usted tiene que ser diferente al mundo porque tiene el corazón de Cristo y tiene el Espíritu de Cristo en su vida. Ya se los enseñé cuando dice: y pondré el Espíritu de mi Hijo dentro de vosotros. Y si está el Espíritu de Cristo en usted y en mí, tiene que haber un carácter diferente al mundo. ¿Sí? ¿Amén? Tiene que haber un carácter diferente porque tiene la mente de Cristo. No puede andar conforme al deseo del mundo ni conforme al mundo. No, usted no puede vestir, no puede pensar, no puede hacer cosas conforme al mundo porque usted ha sido renovado en Cristo como una nueva criatura. ¿Sí? Tiene que entender esto la iglesia. Tiene que entender que usted ha sido llamado para la gloria y honra de Dios. Y que el Señor está diciendo que el pueblo, el mundo le ha olvidado. Ya les decía yo la semana pasada, la antepasada, ¿verdad? La antepasada o la anterior, que el Señor dijo que estaba pensando quitar la gracia. Porque ya no estaba en el corazón del niño, no estaba en el corazón del joven ni del adulto. Y que el Señor estaba, si el Señor quita la gracia, mire, el mundo queda sin protección. Se acabó la gracia, se acabó la dispensación. El Señor viene y el que esté preparado se va y el que no, se va a quedar nomás mirando. Lamentable, triste, porque no sabe la humanidad. La tierra queda devastada. La tierra queda de una manera incorrecta, ya no va a poder producir. La ciencia se va a aumentar a un grado que la gente no va a poder dominar la ciencia. Los va a enloquecer a los científicos. Esta tierra va a ser destruida. El humano va a ser destruido. Después de que el Señor venga, los que se queden, va a ser lamentable. ¿Sí? Y ahorita todavía está diciendo el Señor a su pueblo: miren, miren y miren con advertencia, con la palabra. Vean, entiendan cuál es el proyecto, cuál es mi deseo, es que ustedes sean salvos. Pero si las historias anteriores del pueblo anterior no las tomamos en cuenta, aunque Cristo baje y les hable personalmente, y nos hable personalmente, yo creo que vamos a hacer caso omiso. Y como dijo esa persona que le preguntaron que si Dios venía, dijo: no, dijo, yo me voy con el diablo, ¿no? Ya por decisión propia. Cuando el Señor aparezca, si nosotros no cambiamos nuestras actitudes como hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios y escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra y vivir la palabra, nosotros tenemos un grave problema. Porque al no hacer eso, nosotros estamos olvidando a Dios. Y si Dios aparece, yo y usted nos quedamos.
Y la intención de Dios es que nosotros seamos salvos. Para eso el Señor está hablando hoy. Dice, cuando me habla, me dice, mira Jorge, tengo en sí que muchos, por no oír la palabra y por no atender la palabra, se están yendo al infierno. ¿Sí? Y yo ya les he dicho que el infierno es real porque el Señor ahí nos llevó. El infierno es real. Amén. La salvación es real. Hay cosas preciosas para el cristiano, nomás que si no atiende el llamamiento de Dios, el Señor está hablando como con bocina de advertencia, ¿verdad? Que si no nos humillamos, si no andamos en su presencia, ¿verdad? Conforme al llamamiento, en ese día nosotros no vamos a tener acceso, porque el Señor le dijo claramente a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, ¿sí? Si no nacieres de nuevo, la palabra de Jesús, si no nacieres de nuevo, tiene que dejar de ser la criatura vieja para ser una criatura nueva, una criatura renovada. Antes una criatura adámica, ahora es una criatura en Cristo, adoptada por el Espíritu de Cristo para salvación eterna. Hay una diferencia muy grande. El adámico es terrenal y desea todas las cosas terrenales, pero el espiritual desea todas las cosas del cielo. Amén. Y está mirando como en lo invisible ese porvenir precioso que le espera. El que está viviendo en el espíritu no está pensando en las cosas de la tierra. El que es terrenal está pensando en las cosas de la tierra. Está pensando en todos los deleites de la tierra, en todas las comodidades de la tierra. Y el que es espiritual está pensando cómo llegar con el Señor, cómo agradar a Dios, qué hacer para que Dios no me rechace en ese momento, para llegar ante la presencia de Dios y que diga el Señor, pásale, mijo, que no haya estorbo, ¿verdad? Que yo lleve una conducta correcta, ajustada conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Pero si no escuchamos la palabra de Dios ahora, en aquel día vamos a tener problemas, porque Dios es santo y Él no cambia. Las reglas que Él les puso están permanentes. Esta palabra, fíjese bien, ¿cuántas veces la han querido quitar de la tierra? Muchas veces. La quemaron, la escondieron, la quisieron abolir, pero la palabra dice, porque mi palabra permanecerá para siempre. Esta es una señal de que esta palabra no es humana. Esta palabra está ungida por el Espíritu de Dios. Amén. Y eso nos da esperanza. Eso nos confirma que hay una esperanza en la palabra. Es un manual divino, que sí vale la pena que yo ponga atención, porque ahí está mi salvación. Jesús dijo claramente, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece tener la vida eterna, y es la que da testimonio de mí. Jesús fue claro. Amén. Vaya a 2 de Crónicas, capítulo 16, 9. Dice lo que dice ahí. 2 de Crónicas, capítulo 16, 9. ¿Ven? ¿Cómo dice ahí? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Se fija cómo Dios hace la advertencia? Dice que sus ojos están viendo a los que tienen corazón perfecto delante de Él. Aquellos que le aman. Él sabe quién le ama y quién no le ama. ¿Quién va nomás ahí a la deriva? Ahí a ver qué sale, como decía mi abuelo cuando tejía costales. A ver qué sale. Le dijeron, no, venga, abuelito, ¿qué está haciendo? Está bailando, hacía costales de iste, ¿verdad? Y como apenas estaba haciendo el hilaje, dijo, pues vamos a ver qué sale, costalo pelota. Muchos cristianos van en ese vínculo, que a ver qué sale, a ver si llego, a ver si alcanzo, o a ver qué pasa. No, usted tiene que tener la certeza de que Dios le está mirando, y tiene que tener la certeza a dónde quiere ir.
¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Tiene que tener la certeza para que usted trace el plan correcto y siga el plan correcto para alcanzar las promesas. Amén. Dice que sus ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí? Dios lo está mirando, Dios lo está probando. Al Señor no lo podemos engañar. Él está mirando permanentemente la tierra. Está mirando quién es fiel con Él y quién no es fiel con Él. Pero Él hoy está diciendo una advertencia. Que el pueblo se ha olvidado de Dios. Y vemos el mundo divagando en todo. En placeres mundanales de todo tipo. ¿Verdad? Embelecidos con todo tipo de embelecimiento mundial. Pero no le dejan un lugar a Dios. Ni en su corazón hay un momento para Dios. Dicen ser cristianos, pero nada más en el momento que están en el culto, en la actividad. Ahí sí, mucho gloria a Dios. Salen y se olvidan de Dios. ¿Sí? Se olvidan de la palabra. Se olvidan del llamamiento. Se olvidan de la responsabilidad que tiene ya sobre su vida, sobre sus hombros. Porque usted es un embajador. Usted es una embajadora de Cristo para que anuncie las virtudes de Dios. Es una responsabilidad ser un embajador de Dios. Donde quiera que va, tiene que guardar disciplina delante de Dios. Tiene que guardar conducta correcta delante de Dios. Tiene que guardar su testimonio. ¿Sí? Hay muchas cosas que hay que cuidar como embajadores del Señor Jesucristo. Amén. Pero si nosotros tenemos en poco, ¿usted cree que no nos está viendo Dios ahorita? Nos está viendo Dios, nos está escuchando. Mire, aquí se hacían cultos y un hermano hacía un culto precioso, se esforzaba en el Espíritu y daba una enseñanza maravillosa. Y cuando salen los hermanos iban apenas ahí llegando a la esquina. Cuando el Señor me toma y me dice, mira, fíjate cómo se esforzó mi siervo. Y ya van platicando de otra cosa, el sermón no les entró, ni saben de qué se trató el tema. Así hay muchos cristianos en el mundo que no están tomando atención con entendimiento el llamamiento y la adopción que el Señor hizo. Y se están perdiendo y se están yendo al infierno. Y la preocupación del Señor es que usted no se vaya al infierno. El Señor fue explícito. Dijo, mira, Jorge, deja de trabajar y date tiempo porque se están yendo muchos al infierno. Yo ahorita le estoy hablando una palabra que el Señor a mí me está ordenando que lo haga. No solamente para usted, sino a aquellas personas que lo van a ver y que lo oigan. Mucha gente se está yendo al infierno. El Señor estaba triste. El Señor Jesús estaba triste. ¿Sí? Ya para que digas, mira, párate y empieza a anunciar. ¿Sí? Que se están yendo al infierno. Digo, muchos se están yendo al infierno. Si usted hoy está viendo un estudio, está haciendo un recordatorio del Señor en la palabra, le está dando una semblanza de la palabra para que usted entienda y corrija sus actitudes y su conducta delante de Dios, y usted no hace caso omiso, usted se está olvidando de Dios. Yo me estoy olvidando de Dios al hacer caso omiso a la palabra. Salgo de aquí y vuelvo a agarrar el mundo y me he vuelto atrás. Si yo agarro el mundo otra vez, yo me he vuelto atrás y la palabra de Dios no ha hecho efecto en mí. ¿Sí? Pero Dios le está diciendo, por favor, mis hijos, tienen el llamamiento celestial. Es un pueblo escogido porque no vino usted al camino de Dios porque a usted le plació, dice la palabra de Dios, que nadie podrá venir a Cristo si antes Dios no lo trajere y lo enseñare. Dice que antes los enseñará Dios y vendrán a las plantas de Cristo para ser salvos. Usted no vino por ocasión, usted fue selecto. Pero si usted hace caso omiso al llamamiento y lo ignora, usted está ignorando a Dios y está olvidando el llamamiento y a Dios también. Usted está pecando delante de Dios si es cristiano. Y si no es cristiano, también está pecando porque no está haciendo atención a la voz de Dios, que está haciendo el llamamiento para que usted se salve. Amén. Por eso en 2 de Crónicas, capítulo 7, que esta cita usted la conoce mucho, ¿verdad? 7:14. Amén. 2 de Crónicas, capítulo 7:14.
El Señor le habla al pueblo para poderles hacer bien, pero no quieren. Por ningún motivo quieren escuchar la palabra. Están escuchando el sermón del hermano, la enseñanza del hermano y salen afuera y siguen la conducta mundana. Van a pelear, van a chismear, van a pelearse, van a contender, van a hablar, van a desvalorar. Tantas cosas que se hacen en el mundo, ¿verdad? Hay unos que salen de la iglesia y se salen a pelear afuera. Hay otros que salen y se van derechito a la mundanalidad. Están ignorando a Dios, no están escuchando la voz de Dios, pues no están haciendo caso al llamado de Dios. Pero el Señor abre puertas y el Señor tiene misericordia. ¿Qué dice ahí en 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo, en el cual se invoca mi nombre, ¿cómo dice ahí? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo en el cual se invoca mi nombre, ¿cuáles? Los llamados. Y oraren buscando mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Dios al pueblo. Vuélvanse de esos caminos malos. Yo quiero bendecirlos, quiero salvarlos, pero no escuchan la voz de Dios, ni se humillan delante de Dios, sino que blasfeman contra Dios y hablan toda arrogancia, como si Dios fuera semejante a nosotros. Amén. El hombre no tiene temor de Dios porque no le conoce, no le ha visto, ni le ha conocido. Pero Dios hace un llamamiento a aquellos pueblos en el cual su nombre es invocado, aquellos que ya le conocen. Amén. Que se conviertan de sus malos caminos para poderlos bendecir. Dice, los sanaré, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Sanaré la tierra. Sanaré la tierra. Sanaré el lugar donde están. Ahí donde usted pise, toda su planta que usted pise, ahí donde va caminando, el Señor va con usted, va limpiando, va purificando ese lugar. Ahí está santo porque usted anda en la santidad de Dios. Es un elemento precioso para Dios. Es una bendición para el mundo. Pero tiene que andar conforme al llamamiento que Dios le ha hecho. Recordando que es su Señor, que debe de amarle como el mandamiento dice, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Cuando usted ame de esa manera, Dios va a cumplir también las promesas. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sus enemigos serán mis enemigos. Y eso es lo que dice. ¿Sí? Y si invocares mi nombre, serán salvos. Amén. Pero tiene que tener los elementos que el Señor demanda. Que no lo ignore, que no lo olvide, que en todo tiempo esté en su presencia. En todo lugar, donde quiera que se mueva. Tiene que entender esto el pueblo de Dios y los que no son de Dios, aún todavía en Cristo, que para amar a Dios no va a ser con palabras, tiene que mostrarlos con lealtad, con fidelidad, con hechos, con vivencia, porque Dios está mirando y el Señor está mirando para ver que lo que nosotros decimos se cumpla. Ya les daba el testimonio ahorita, ¿verdad? Yo le dije al Señor, si usted me permite terminar hoy, yo mañana voy a estar dando el estudio. Amén. Y terminé exactamente, correctamente. Y me permitió hoy estar aquí. Amén. Porque es promesa. Yo estaré con vosotros todos los días, dice. Todos los días, no dice que nada más un día. Entonces, si está todos los días, me escucha siempre. Me está mirando siempre. Amén. Y yo tengo que tener la confianza de que Él está conmigo y yo con Él. Amén. Pero ¿por qué el pueblo es duro de entendimiento desde el tiempo pasado? Jesús lo declara en Mateo 13:15 y en Marcos 4:12, 11 y 12. Amén. El pueblo ha sido rebelde y sigue siendo rebelde. Y Dios en todos los tiempos ha hablado por medio de los profetas, ha hablado por Jesucristo,
Amén. Y le ha hablado al mundo de diferentes maneras, pero el mundo no entiende. El mundo está, ahorita lo vamos a ver, cómo está el mundo. 13:15. Ahí está el mal del pueblo de Dios y del mundo. Jesús lo dice claramente. Porque el corazón de este pueblo, dice Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Mateo 13:15. Fíjese bien lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjese bien. Qué tremendo esto. El corazón del pueblo se ha engrosado. Está gordo. Está inflamado de pecado, de indiferencia, no tiene sensibilidad, es ajeno, es duro, se hizo un pedernal, está engrosado de tantas cosas, está envelhecido con muchas cosas, está saturado de tantas cosas, que predomina las cosas del mundo y no dejan que la voz de Dios llegue al corazón. Y por eso el pueblo de Dios no puede escuchar la voz de Dios, ni el mundo tampoco puede escuchar la voz de Dios, porque su corazón está lleno, saturado de pecado, de tentaciones, de maldad, de engaño, de mentira y tantas cosas que el mundo tiene. Dice que oye pesadamente. ¿Ah? Dice, y luego que también sus ojos ya están cerrados sus ojos, ya no puede ver lo espiritual. Él mira nada más lo terrenal, lo carnal. Mira todo lo que tiene enfrente, pero no mira, no puede ver a través del velo lo que está más allá, en el Espíritu de Dios, las promesas de Dios, los regalos de Dios, lo que el Señor le ha regalado. Ya no puede ver, ya no puede percibir. ¿Amén? Dice, porque sus ojos han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Pero vaya a Marcos capítulo, allí amplía un poquito más el Señor. Amén. Marcos 4, 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo no oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados sus pecados. Fíjese qué tremendo. Está pasándole lo mismo al pueblo que no entiende la palabra porque se las enseñan en puras parábolas. Las parábolas, ¿sabe cuál es? Que de un versículo de la palabra le añaden un sinfín de cosas de un tema diferente a lo que la palabra dice, desglosando el texto a la manera y convencional para una situación determinada, pero no con la intención de que usted sea salvo, que despierte sus oídos o su entendimiento para que sea salvo. Esa es una parábola, algo referente con un tema diferente, pero aquí usted está viendo la palabra directa, la palabra como Jesús la habló. Aquí no está alterada la palabra, aquí el Señor Jesús está hablando, la palabra de Dios misma está hablando. Por eso el cristiano está adormecido, por eso el cristiano no avanza, por eso el cristiano no hace luz, por eso el cristiano está en una penumbra. El cristiano está lleno de enfermedad, lleno de pobreza, porque no ha escuchado la voz de Dios y no ha atendido a Dios
y se ha olvidado de Dios. Cuando la palabra es la instrucción para que usted y yo tengamos bendiciones de las promesas que el Señor prometió. Pero si nosotros no tomamos la palabra como es, entonces nosotros no vamos a poder recibir las promesas que vienen de lo alto. Porque el Señor es específico. Él da la instrucción para que nosotros alcancemos la promesa. Pero si nosotros no seguimos la instrucción, tampoco podemos recibir las promesas. Por eso el pueblo de Dios está con el corazón engrosado de cosas del mundo y no puede vencer al mundo, ¿sí? Porque no está usando la armadura de Dios, que es la palabra de Dios, el revestimiento de la palabra de Dios y del Espíritu y la fe que tiene como herramienta, como pueblo de Dios. ¿Por qué no puede entender que tiene una fe, que tiene un espíritu a favor de él? Porque sus ojos no ven lo espiritual, sus oídos no entienden la palabra de Dios porque no la escudriñan, porque sus oídos no escuchan la palabra de Dios como es, sino que escucha puras fábulas, palabra adulterada. ¿Sí? Al profeta Isaías le dice muy claramente, dice, mira, tengo contra Israel, que antes era genuino en todas las cosas. Dice, pero ha adulterado todo. Aún el vino lo mezcla con agua. ¿Sí? Y si la palabra de Dios está adulterada cuando usted se la toma, no le va a hacer efecto. Porque ya va adulterada la palabra. Pero si usted se la toma como se la está tomando ahorita, que la palabra de Dios le está diciendo claritamente al corazón, que el pueblo de Dios se ha olvidado de Dios. ¿Por qué causa? Porque sus oídos están cerrados, sus ojos también, y su entendimiento también, para que no oiga y no se convierta, y Dios no lo sane, y Dios no perdone sus pecados, porque está comiendo palabra adulterada. Por eso el pueblo de Dios se ha olvidado de Dios, y por eso no busca a Dios como debe ser, y tampoco respeta a Dios. Amén. No puede respetar a Dios si no le conoce, si no sabe los proyectos o lo que el Señor demanda de usted y de mí. ¿Sí? Si yo no conozco la palabra, yo no me voy a conducir conforme a la palabra o el llamamiento de Dios, porque yo no le conozco qué es lo que Dios quiere de mí. Pero si yo lo escudriño y tomo la palabra como es, yo voy edificándome conforme a la palabra que yo he aprendido. Por eso es muy importante que usted tome la palabra como es. Amén. Aquí Jesús les está hablando para que viendo no vean y no se perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Fíjense qué tremendo, qué tremenda trascendencia. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 3:3. Ahí Pablo les hace un recordatorio a la iglesia de Gálatas, como el Señor se lo está haciendo hoy a usted y a mí. Amén. Así muy clarito se los dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Amén. ¿Qué les dice el apóstol a los Gálatas? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo empezando un cristiano bautizado en Cristo, recibiendo el don del Espíritu, y ande conforme al mundo y ande conforme a la carne? El apóstol Pablo se los dijo claramente. ¿Cómo es posible que ustedes hayan comenzado por el Espíritu y van a terminar con la carne, con los deseos del mundo? ¿Sí? Empezaron espirituales, se gozaban en el Señor, pero resulta que el mundial les ganó y se fueron al mundial, ¿verdad? Y entonces el mundo los conquistó y se fueron hacia atrás y no hacia adelante, retrocedieron en vez de avanzar. Amén. Amén. Ahí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Fíjese cómo el pueblo de Dios, hoy el Señor, por medio de la palabra y por medio de sus siervos, está amonestando al pueblo que Él llamó para que no se pierda.
para que seas salvo. Muchos hermanos pueden decir, no, eso yo ya lo sé, hermano. Sí, pero no lo practicas. Eso yo ya lo sabía, sí, pero no lo haces. No has hecho caso. Haces caso omiso y te olvidas de Dios. Amén. Usted puede decir tantas cosas para justificarse, pero el hecho es el que marca la diferencia. Si usted y yo somos oidores olvidadizos y no hacemos la voluntad de Dios, nosotros, sin querer queriendo, como decía el chavo, estamos olvidando a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Gústenos o no nos guste. Amén. Quiero que vaya al Salmo 85, 8 y 9. Ya para cerrar ahí. Salmo 85, 8 y 9. ¿Para qué le habla Dios al pueblo por medio de estos estudios bíblicos? Ahí está la respuesta. Estos estudios bíblicos es una prevención para que el cristiano no resbale, para que no caiga de la gracia, para que se confirme. Y les está hablando Dios, ¿a quién? ¿Qué dice ahí? Dice, escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a la locura. Les hablará Dios a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los llamados en Cristo, porque de Cristo están revestidos y han sido santificados en el que es santo. Y el pueblo de Dios son santificados por Cristo. Amén. Dice que le habla a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Y ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria. ¿Dónde? En su tierra. Amén. Para que habite su gloria sobre la tierra, sobre usted que está, yo que estoy en la tierra, para que habite su gloria, su plenitud en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en las cartas? Para que sea lleno de la plenitud de Cristo, para que sea lleno de la plenitud de Cristo. Nosotros no podemos ser llenos de la plenitud de Cristo si olvidamos a Dios, si olvidamos los mandatos de Dios. Amén. Amén. Ahí vamos a cerrar mejor. Amén.